Amén. Linda tarde. Damos gracias a Dios que nos ha permitido y nos permite, como siempre, juntarnos en este lugar que nos ha dado. Bueno, es algo maravilloso de poder entender lo que Dios ha hecho, ¿no? Dios no está limitado a nosotros. Él tiene todo determinado. Es más que el hombre. Él tiene su plan, su propósito determinado desde la eternidad. No es a la casualidad como la gente cree, fuera del orden, ¿no? Por eso en esa determinación se propuso especialmente con nosotros los gentiles, pero también antes tuvo él determinaciones y propósitos y profecías que se cumplieron antes que nosotros, ¿no? En la Escritura. Bueno, ese es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo. Él no ha variado, no ha cambiado. El que ha variado y ha cambiado es el hombre. El hombre es el que cambia y varía y cambia de parecer según las circunstancias. Pero Dios no. Él determinó la palabra, determinó los tiempos, determinó a sus hijos, y en ese orden va llevando hacia la eternidad a la humanidad. Aunque veamos como desordenado el mundo por todo lo que nos toca ver y ser protagonista de lo que el mundo está pasando o viviendo, pero en ese desorden que vemos, Dios tiene un orden y va cumpliendo y haciendo saber su evangelio, su palabra, ¿no? Siempre fue así, Dios con la humanidad. Yo estuve hablando el domingo pasado brevemente en los Romanos, y voy a citar ese texto nuevamente para continuar con el tema, pero antes voy a hacer memoria de ese texto. En los Romanos 11, 25. El apóstol Pablo decía estas palabras: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿no? Esto que vemos en el mundo mismo se da contra Israel, ¿no? La gente no los quiere, ¿no? Es por el propósito de Dios que determinó en esa manera este endurecimiento mismo de Israel de no haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Estaba determinado en esa manera. Pero también, como estuve hablando, Dios tiene determinado volver la salud a ellos. Nuevamente, después que termine el tiempo nuestro, por las promesas a los padres, Dios se volverá a ellos y ellos se volverán a Dios también, ¿no? Pero a nosotros nos toca otro cumplimiento que también está determinado en la palabra de Dios, y de eso quiero estar continuando hablando.
En Romanos también, Romanos, el capítulo 10, primeramente. Versículo 15. En adelante. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Fíjense que el Evangelio, que mucha gente cree que comenzó desde el nacimiento de Cristo, todo el cumplimiento que hubo, pero ciertamente el profeta Isaías ya hablaba del Evangelio, pero también la Escritura más atrás dice que Dios primeramente evangelizó a Abraham. El Evangelio fue siempre, aún el mismo Señor le predicó, pasando, dice, por los infiernos a los espíritus encarcelados, ¿no? Pero en cuanto a las buenas nuevas, el profeta Isaías dice, ¿no? Porque se ve que la gente no aceptaba el anuncio o el evangelio que él predicaba, y hace esa interrogante a Dios, ¿no? En el segundo versículo: mas no todos obedecen al Evangelio, pues dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? Antes hace, cita el apóstol una bienaventuranza de los que anuncian el Evangelio, ¿no? En el primer versículo que leí: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de los bienes, ¿no? Porque el Evangelio es una buena nueva, es una noticia, es a favor de la salvación, de las almas, que son los bienes del Señor, ¿no? Entonces, cuán hermosos son, ¿no? En esa manera, la gente tiene que recibirlo al Evangelio, al Señor, que todo lo puede, ¿no? Que Él es el Salvador del mundo. Más allá de esta salutación que hacen, cuán hermoso por los enviados, ¿no? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Pero estos que son enviados, que son hermosos sus pies, que anuncian el Evangelio de la paz y de los bienes, son criaturas del cielo, ¿no? Que la gente no entiende, ¿no? Pero para seguir un orden en la determinación de Dios, siempre fueron enviados. Dios siempre ha sido con el hombre tratando de salvar. Es el hombre el que porfía, el que erra y el que se da contra Dios. De ahí el padecimiento que han tenido tanto el Señor Jesucristo como estos enviados, los profetas, los apóstoles, ¿no? Que les costó la vida, ¿no? Porque la gente no creyó al anuncio, no creyó que eran enviados, ¿no?
¿no? Y de ahí que en Israel muchos de los profetas eran apedreados, ¿no? Pero no significaba que no era verdad. La gente no creía, no aceptaba, pero Dios siempre cumplió con la palabra de estos siervos, sus profetas, como dice la Escritura, que Él anuncia a ellos sus secretos, revela a ellos sus secretos, ¿no? Siempre fue en esa manera, fueron enviados. De estos son, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, ¿no? El Evangelio de las buenas nuevas, de los bienes del Señor. Todo es una obra, una determinación, Dios queriendo siempre enviar, queriendo salvar, enviando a sus hijos. En cierta oportunidad, el Señor, hablando a Jerusalén e Israel, dice: ¿cuántas veces quise, llorando el Señor de Israel, decía esas palabras? ¿Cuántas veces quise juntarte, oh Israel? Jerusalén, dice, como la gallina, y se junta a sus polluelos. Y no quisiste. ¿No? ¿Cuántas veces? En una parábola dice que el Señor envió a recoger en esa viña que probablemente era Israel, los frutos, y envió a muchos siervos. Por último dice que envió al hijo, que era el heredero, ¿no? Dice que los obreros de esa viña, ¿no? Figuradamente dice que este es el heredero, dice, matémosle y quedémonos con la heredad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el Señor y lo que pasó con todos esos siervos, los profetas, ¿no? Eso ya es historia, ¿no? Pero quería hacer énfasis de que Dios siempre evangelizó. Abraham, el padre de la fe, ¿no? Y a muchos envió con esas buenas nuevas, queriendo salvar y ayudar. Y dice en el versículo 17: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que no por hablar no viene la fe, sino hablar de la palabra de Dios, de lo que Dios determinó y de lo que se cumple, de ese evangelio que el Señor trajo del cielo. No la palabra que los hombres predican o hablan, no esa palabra humana, sino la palabra que es del cielo, la palabra divina, la que trajo el Señor Jesucristo, que dejó su gloria, su trono, envió a sus hijos. Esa palabra, que si la escuchamos y abrimos el oído, esa es la fe. Esa es la fe que Dios nos da con esa palabra, si abrimos el oído a esa palabra. Pero dice que en cierta oportunidad la Escritura dice que no les aprovechó a la humanidad escuchar esa palabra. ¿Por qué? ¿No? Sé que es un don de Dios, pero no les aprovechó. Lo dice la Escritura y lo vamos a leer. No les aprovechó. En los hebreos la leo rápidamente. Capítulo 3 o 11. Dice, en cierto versículo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay otro texto que ahora no lo tengo marcado, sé que está en este capítulo porque lo he leído, pero dice que escucharon la palabra, pero dice que no mezclaron fe. O sea que
menospreciaron la palabra de Dios y no les aprovechó. Leemos un poquito más aquí en Romanos, versículo 18. Mas digo, ¿no han oído? Dice el profeta, ¿no? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos, ¿no? De estos siervos, de estos enviados, todo el mundo sabe. Dios no hace las cosas a escondidas. Lo hizo, se manifestó grandemente en Egipto con señales y maravillas, y envió a estos hijos de Dios con grandes maravillas y señales y con la palabra. Y hace esta interrogante: ¿no han oído? ¿La gente no han oído? Y yo haría la interrogante acá en el Uruguay: ¿no han oído el Evangelio? Pero no el Evangelio que la gente tiene, un Evangelio que hace la división, que no es el Evangelio del Señor. ¿No han oído al pastor Aquiles llamando a la gente de diferentes tendencias religiosas? Así también fue en Israel o en el mundo de aquel entonces, porque mucha gente venía, como decía Dionisio, de Salomón, de los confines de la tierra venían a conocer al rey Salomón. Reyes venían a conocer de la sabiduría que habían escuchado, que decía que había un rey en tal lugar, del Dios de Israel. Cuando venían decían que de eso que le habían contado no era más que una pequeña cosa de la grandeza de Israel. Y de Dios también, mucho más. La gente escucha, la gente ha llevado, por estos hijos de Dios salió la palabra. También en el caso de los apóstoles, que eran 12. Hoy, como dice la Escritura, en este texto que leí, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, los hijos de Dios, ¿no? Y no había medio de comunicación, ni tecnología, ni ciencia, ni nada de lo que hoy tenemos, ¿no? Dice, y hasta los cabos de la redondez de la tierra, las palabras de ellos. La redondez de la tierra hace 2000 años, y esta profecía tiene mucho más atrás, ¿no? El cristianismo 2000 años. Ya hablaban de la redondez de la tierra, ¿no? Si estaremos atrasados el cristianismo, que en el 1492, cuando se descubre América, ¿no? Se habla de que la tierra era redonda. También creo que había un sabio, Galilei creo que decía, y bueno, lo tildaban de loco, ¿no? Y eso fue en la era cristiana. Fíjese las profecías que hablan de la redondez de la tierra. Muchos cientos de años antes, miles de años, ¿no? Porque este profeta fue antes de Cristo, ¿no? Y dice que toda la redondez de la tierra. Si tomamos como referencia nomás a los apóstoles para esta parte, todo el mundo ha escuchado de Cristo, ha escuchado las profecías, ha escuchado todo lo que Dios hizo en Israel, primeramente, ¿no? Leímos leyendo más abajo, dice: mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? El pueblo de Dios no lo ha conocido, las obras de Dios, las que hizo por mano de Moisés o por mano de los profetas. Ciertamente que sí. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban. Manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice:
todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿No? Acá tenemos el plan, el propósito, y cita a Moisés y la profecía del pueblo santo, donde allí en Deuteronomio leemos 32:21 que el motivo por el cual Dios dice que se airó con el pueblo de Israel, ¿no? Que lo habían, dice, provocado a ira siguiendo dioses ajenos, siendo que ese Dios se había manifestado ante ellos con muchos milagros, sacándolos de Egipto con muchas plagas, ¿no? Y el último y gran poderosa señal que mató a los primogénitos en Egipto por causa del pueblo de Israel. Dice que Dios extendió todo el día sus manos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio, ¿no? Que era el pueblo de Israel. Por esa causa, Dios determinó hacer un pueblo de los gentiles. Y es este que leemos más arriba, que leí, versículo 19, lo que dice Dios a Moisés: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. O sea, que no era el pueblo de Israel. Nosotros éramos paganos, éramos de diferentes naciones, éramos de muchos dioses, gente que no buscaba al Dios verdadero, ¿no? Bueno, dice, con gente insensata os provocaré ira. Y después dice más abajo, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. ¿No? Dios se dio a conocer a nosotros, los gentiles, ¿no? Se manifestó usando a los apóstoles, primeramente a un centurión romano, Cornelio, varón que hacía limosnas y oraciones, varón justo. Envió a uno de sus hijos, a Pedro, a que le predicase el Evangelio a los gentiles. Y de ahí en adelante se abrió la puerta para nosotros. Y comenzó el propósito del Señor de tomar un pueblo propio celoso de buenas obras de nosotros. Pero primeramente tuvo que usar a estos hijos como el apóstol Pablo para sembrar la palabra entre los gentiles. Y hemos llegado a este tiempo, 2000 años. Hoy estamos sabiendo, por la cultura, por el desarrollo, por la enseñanza, por la prédica del pastor Aquiles mayormente, la humanidad sabe. Por más que digan que no han escuchado, especialmente en este país, pero esta palabra hoy está saliendo al mundo, ¿no? Está saliendo al mundo. Y eso es lo más importante en el plan de Dios, en el propósito, más allá de que la gente acepte o no. El tiempo está corriendo, el tiempo está transcurriendo hacia la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Pero es bueno que podamos separar las cosas. Que uno es el pueblo de Dios, Israel, pueblo que fue elegido y escogido para Dios darse a conocer, ¿no? Y luego nosotros, el pueblo de los gentiles, que también Dios se propuso, no solo que se manifestó con el pueblo de Israel, también dice, como leí en esta profecía, manifestéme a gente que no preguntaban por mí, ¿no? Y voy a leer unos textos más aquí en el capítulo anterior. Capítulo anterior de Romanos 9, versículo 22 en adelante. En el mismo tema, ¿no? Y viendo la misericordia de Dios y el propósito de Dios en su determinación. ¿Y qué si Dios,
queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber de nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Dios soportó, dice, con mucha paciencia y mansedumbre, primeramente al pueblo de Israel. En cierta oportunidad era tal su enojo, pero Dios se contuvo, ¿no? En cierta oportunidad Moisés, Dios quería exterminar a ese pueblo que había sacado de Egipto. Moisés se interpone, ¿no? Para que Dios no exterminara a su pueblo, ¿no? ¿Qué dirán? Dice la gente, ¿no? Que después de haberlo sacado de Egipto, lo destruyas en el desierto, ¿no? Dios se volvía de su enojo, ¿no? Dice acá, habla de vasos, su vaso de misericordia, pero vasos que también eran para muerte, ¿no? Eran dignos de muerte. Muchos murieron postrados en el desierto, y lo sabemos. De aquella gente que salió de Egipto, dice que entraron solamente 2 a la tierra prometida: Caleb y Josué. La demás gente fue postrada en el desierto. 40 años vagó el pueblo de Israel en aquel desierto. Ni aún Moisés pudo pasar a la tierra prometida. Pero Dios lo que había prometido lo cumplió. Hoy está el pueblo de Israel donde está, ¿no? Donde sabemos que Dios les dio la tierra, les dio el idioma, les dio la religión, les dio todo. Y aún más le dará, como estuve hablando en la prédica del domingo pasado, donde luego dice que entrare la plenitud de los gentiles, se volverá, dice, la salud al pueblo de Israel. Dios reedificará esas ruinas, dice, ¿no? Restaurará a Israel, como también a nosotros, restaurará a la iglesia, que se tiene que hacer con nosotros también a ellos. Bueno, que Dios bendiga a todos. Amén. Sé que este tema lo saben, lo han escuchado, pero nosotros que hablamos la palabra siempre lo estaremos reiterando por la gracia de Dios, sabiendo y tratando de enseñar lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que nos corresponde a nuestro tiempo, ¿no? Lo que Dios haga más allá de nosotros, Él lo va a hacer porque lo tiene determinado. Dios no está atado a nosotros, Dios no está limitado a nosotros. Él es Dios Todopoderoso. Él ha determinado lo que va a hacer desde hace mucho tiempo. Lo tiene determinado. Y contra su propósito no hay quien le diga que no haga tal cosa. Él se lo propuso, lo pensó, lo llevó a cabo. Especialmente en este país, usando a una pequeña criatura en la tierra, ¿no? Un hijo de Él, para fundar este pueblo santo, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude. Amén, A entender más. Que Él nos dé el crecimiento y nos ayude en su palabra y en todo, como oraba Dionisio, ¿no? Que Dios pueda usar, pueda derramar de su Santo Espíritu y usar como Él quiera y a quien quiera. que así sea, gloria a Dios. Esto es diferente a lo que la gente hasta ahora hace, ¿no? Que se nombran, que estudian,
que se hacen discípulos de una religión o de otra, ¿no? Dios es diferente. Él tiene ya todo escrito. Como decía la hermana, está todo escrito. Está todo escrito. Como lo decía Salomón, lo que es, ya fue, y lo que será, también. Pero hasta que no llega el tiempo, como nuestro tiempo, si Dios no lo revela, si Dios no lo hace saber por sus hijos, la gente no lo sabe aunque esté escrito. A eso vamos, ¿no? Vamos a lo que decía Salomón, que decía bien Dionisio, ¿no? Temer a Dios, guardar su mandamiento en la medida que entendemos. Más allá, aunque esté escrito, si no llega el tiempo no sabemos cómo lo hará y con quién lo hará. Sabemos de nuestro tiempo lo que Dios nos ha revelado por el Espíritu Santo. Tiene otras cosas escritas que la humanidad desconoce. Y llegado el momento, Dios lo revelará a quien le corresponde. Que Dios bendiga y nos ayude. Amén. Amén.